Bienvenidos. En este video veremos el procedimiento para realizar la deconvolución de una distribución de datos mediante el uso del software Origin 9. Antes de comenzar, vamos a recordar algunos conceptos referentes a este tema. Es sabido que cuando tenemos un cúmulo de datos, sea cual sea la naturaleza de su adquisición, el agrupamiento de dichos datos tiende a formar una distribución normal conforme incrementamos el número de eventos que dan origen a los datos. Usualmente, cuando los datos conforman una señal, es de interés calcular los parámetros estadísticos, como la media aritmética, que representa el punto de equilibrio de una distribución, la desviación estándar o la varianza. Si en una distribución normal calculamos el área bajo la curva de cada uno de los hemisferios formados por el valor de la media aritmética, encontraríamos que dichos valores serían muy parecidos. Esto indicaría que la distribución es altamente simétrica. Pero, entonces, ¿qué sucede con las distribuciones de este estilo? Si calculáramos el valor de la media aritmética, seguramente su valor no caería sobre el máximo absoluto de la distribución. Esto sucede porque realmente el arreglo de estos datos se integra por más de una distribución y por lo tanto, en realidad, podríamos tener dos o más medias aritméticas y no solamente una. Ahora respondamos esta pregunta. La distribución que observamos realmente es la envolvente de las componentes de la señal, que fue registrada de esta forma por el detector debido a la propia naturaleza de la adquisición de la señal. La deconvolución es el conjunto de operaciones matemáticas que nos permitirá restaurar las funciones que originan dicha envolvente y esto nos dará acceso al cálculo de los parámetros estadísticos de cada distribución restaurada. Ahora pasemos a la implementación en Origin 9. Para realizar el ejemplo de deconvolución, bueno, ya abrí Origin 9. Vamos a retomar unos resultados que se publicaron en este artículo. El link de este artículo para que ustedes puedan acceder, pues bueno, se los dejo en la descripción del video. Y bueno, vamos a observar la figura 10 que corresponde a algunos resultados en espectroscopía Raman. Entonces, bueno, se muestra el envolvente de una señal y se obtiene la deconvolución para formar esta figura. Entonces, eh, aquí ya se tienen los datos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos y bueno, construir la curva. Para construir la curva, pues bueno, simplemente nos vamos al menú plot y graficamos en la parte de line. Entonces, bueno, así es como se obtienen los datos del experimento. Lo que vamos a hacer es quedarnos con la región de interés. En la espectroscopía Raman, pues bueno, tenemos modos de vibración. Sin embargo, de acuerdo con los reportes para este material, que es óxido de zinc, pues bueno, se tiene que los modos de vibración importantes aparecen en el rango de 300 a 750. Entonces, vamos a quedarnos con esos datos de 300 a 750 para adecuar precisamente estos límites. Pues bueno, vamos a ubicar numéricamente donde se encuentra el rango de 300. Entonces seleccionamos los datos que son inferiores a 300 y simplemente los vamos a eliminar. Para esto pues damos clic derecho y le ponemos en delete y ya removimos esta parte, ¿no? Entonces ya tenemos el límite inferior. Ahora vamos por la parte del límite superior. Entonces buscamos la parte de 750 y a partir del dato que se encuentra mayor a este valor, pues bueno, vamos a seleccionar todos los datos que se encuentran posteriores a este valor.
Entonces ya una vez seleccionados, pues simplemente repetimos. Damos clic derecho y colocamos en la parte de Delete. Entonces, si regresamos a la parte de la gráfica, pues se va a actualizar automáticamente los datos y vamos a tener precisamente únicamente el recorte del valor desde 300 hasta 750. Entonces vamos a ajustar la gráfica para que podamos visualizarla un poco mejor. Damos doble clic en el eje X y simplemente vamos a la parte de escala y le decimos de dónde a dónde queremos que se muestren los datos. Yo le voy a poner que de 300 a 700. Entonces, bueno, también podemos aumentar la resolución de la escala. Simplemente cambiamos el incremento. Vamos a probar con 100. Entonces, bueno, 100 es un buen valor. Vamos a tomarlo y bueno, aquí podemos apreciar de mejor manera la envolvente. De igual manera, estos datos se los voy a compartir en la descripción del video. Ahí voy a poner un link en donde ustedes pueden acceder y descargar estos datos, que bueno, realmente son los mismos que se usaron para, o que se obtuvieron para esta publicación. Entonces, ya que tenemos el área de interés, pues ahora bueno, vamos a seleccionar la ventana en donde tenemos la gráfica y vamos a dar clic en el submenú análisis. Posteriormente vamos al submenú que dice Peak en Baseline y después en Multiple Peak Fit. Posteriormente vamos a dar clic en la parte de Open Dialog. Entonces, en esta parte, bueno, ya tiene predefinidos los datos de donde los estamos tomando y simplemente nos pregunta una función que nosotros queramos para la parte del ajuste de la deconvolución. Entonces, típicamente podemos usar funciones gaussianas y funciones lorentzianas. Particularmente para este tipo de resultados que provienen, por ejemplo, de espectroscopías, pues es preferible, usualmente se emplea un ajuste a través de lorentzianas. Entonces voy a seleccionar la parte de lorentzianas, le doy clic en OK y a continuación me aparece un menú para que yo indique en dónde creo que se encuentran posicionadas las componentes bueno, de este envolvente. Entonces, para señalar las posiciones voy a dar doble clic en donde yo considero que se encuentran pues dichas posiciones. Entonces, aquí pudiera haber una, aquí pudiera encontrarse otra, aquí pudiera ser otra. Esto recordando lo que se mencionó previamente, que nosotros tenemos que tener en mente que las distribuciones idealmente deben de ser simétricas. Entonces, en aquellas regiones donde no veamos simetría, pues bueno, eventualmente pudiéramos considerar que ahí se encuentra oculta una componente. Particularmente, pues bueno, también en las regiones donde se observan picos, ahí también pudiera haber una componente. Entonces, bueno, aquí pudiera ser que también localicemos una componente. Entonces, aquí también pudiera ser otra, aquí pudiera ser una más, ¿no? Y probablemente aquí pudiéramos encontrar otra componente. Entonces, bueno, ya que establecimos las posibilidades o donde nosotros consideramos que hay componentes o que se encuentran localizadas las componentes, entonces vamos a dar clic en el botón que dice Fit. Y posteriormente, pues bueno, el software va a comenzar a implementar el algoritmo. Entonces, una vez que concluya en realizar este algoritmo, pues bueno, nos va a arrojar la tabla de los cálculos que se realizaron con los resultados y también nos va a marcar pues las componentes que fueron reconstruidas y aquí podemos observar que pues bueno, las componentes totales que nosotros propusimos pues sí se encuentran aquí.
Pues bueno, claro que este análisis ya se había hecho previamente para la publicación, como les comentaba, en donde se muestra esta imagen. Entonces ya se tenía una idea de en dónde se encontraban esas componentes. ¿Qué pasa si yo no conozco previamente dónde se encuentran estas componentes? Pues bueno, voy a tener que probar algunas posiciones que yo considere y voy a ubicar inmediatamente si hay algo extraño o algo mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de las componentes sale del envolvente o simplemente queda negativa. Entonces voy a probar cada una de estas formas, o se tienen que probar cada una de estas formas, de tal manera que se encuentre cuál de ellas es la que mejor ajusta. Y una vez que encontramos cuál es la que mejor ajusta, pues bueno, ya podemos decir que hemos aplicado la deconvolución a la envolvente que obtuvimos de los datos. Entonces, bueno, espero que este video sea de utilidad para ustedes y si tienen alguna inquietud o quisieran ver algún tutorial para calcular alguna otra característica de alguna función en Origin, pues bueno, háganmelo saber en los comentarios y voy a preparar el material. Hasta la próxima.